Bueno, la parte que sigue es física y antropología. Seguimos cada vez más metiéndonos en ciencias humanas y alejándonos de las ciencias naturales, y entonces ya la relación se piensa volver un poco más lejana o por lo menos difícil de imaginar, pero a mí me sigue sorprendiendo que hay muchas cosas interesantes que uno puede encontrar de relación entre estas ciencias. Por supuesto, cabe destacar, a medida que nos vamos metiendo en todas estas cosas, yo soy cada vez menos apto para hablar de otro tema que no sea física, por eso trato de hablar de cuestiones más que tienen que ver con matemática, con cosas en las que me puedo manejar bien. Así que disculpen cualquier imprecisión que puedan percibir cuando hablo de antropología, psicología, no sé, historia o lo que fuere. Entonces, física y antropología. Bueno, me salteé, están mal ordenadas las filminas. La antropología, muy a grandes rasgos, y probablemente ningún antropólogo esté de acuerdo en esto, se puede dividir entre antropología física y antropología social. La antropología es el estudio del ser humano como tal. Entonces la antropología física es aquella que se refiere a estudiar las medidas humanas, desde la forma del cuerpo, estudiar al ser humano como un objeto físico medible, digamos, básicamente. Y la antropología social es estudiar al ser humano como un ser social y cómo esa eh, interacción genera la cultura. Básicamente es el estudio de la cultura más que otra cosa, ¿no? Eh, esta división ni es absoluta ni creo que sea... Básicamente antropología es una ciencia en la cual, eh, diría yo, hay mucho de pseudociencia también, entonces es muy difícil, es un área en la cual a la gente le cuesta muchísimo atenerse a definiciones acotadas de las cosas. Por lo tanto, una cosa como esta, separar la antropología en física y social, probablemente hasta esto genere controversia. O sea, básicamente cualquier cosa que uno plantee en un área de antropología va a tener dos escuelas diferentes que van a estar pensando dos cosas diferentes. Eso, desde el punto de vista de ciencias naturales, lo veríamos como una limitación de la ciencia. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, eso se suele ver como un signo de riqueza. Desde mi punto de vista, es una mala práctica el hecho de creer que la abundancia de escuelas y puntos de vista sobre algo es bueno de por sí. Es bueno solamente si esa abundancia de puntos de vista produce mejores resultados, pero si simplemente produce la falta absoluta de ideas definidas sobre cómo funciona un determinado mecanismo, entonces es una ciencia que no está funcionando. Pero bueno, básicamente entonces dividamos la antropología en estas dos regiones, si bien, como en casi cualquier otra dicotomía, la mitad de los antropólogos van a decir que no es así. Eh, bueno, esto tendría que haber estado antes. La antropología es la ciencia integral del ser humano que estudia tanto sus características físicas y mentales cuanto aquellas culturales y de comportamiento. La antropología física estudia las medidas humanas y la antropología social estudia la cultura. Eso quedó invertido, tenía que haber quedado antes. Entonces, bueno, la antropología es el estudio de las personas, pero las personas son sistemas físicos, o sea que en el fondo, detrás de todo eso, hay física. ¿Qué podemos eh, decir desde la física que pueda ser útil para la antropología? Entonces, concentrándonos en la antropología física o biológica, aquella que estudia al ser humano como un objeto medible y cuantificable y entendible, eh, tenemos toda la parte de, por ejemplo, estadística, ensayos de hipótesis y significación, que si bien no es estrictamente físico, la estadística es un área de la matemática, es cierto que los físicos tenemos una interrelación importantísima con la estadística, ¿no? Eh, un ejemplo de la cual es, por ejemplo, el teorema central del límite. Es un ejemplo interesante de cómo la estadística se aplica en todos lados, en particular en la física y también en la antropología. Entonces, eso que está ahí es un histograma. El histograma son esas barras verticales. Entonces, estamos midiendo una cierta magnitud en el eje horizontal, digamos, por ejemplo, la estatura, ¿no? Y en el eje vertical ponemos cuántas personas tienen una estatura. Entonces, por ejemplo, en la primera barrita, entre menos 3 y menos 2, la altura de esa barrita me dice cuántas personas tienen una estatura
entre menos 3 y menos 2. En las unidades en las que la esté midiendo, qué sé yo, será 1,70 menos 3 centímetros y 1,70 menos 2 centímetros, por decir algo. La segunda barrita me dice cuántas personas tienen en esas unidades una estatura entre menos 2 y menos 1. La tercera barrita, que es la más alta, me dice cuántas personas tienen una estatura entre menos 1 y 0. Entonces lo que vemos en ese histograma es que se genera una estructura así de barras con una especie de pico. En general, cualquier medida humana que uno vaya a tomar, la estatura, que básicamente es el resultado que se obtiene al medir a una persona con una regla, la inteligencia, que esto es importante entenderlo, cuando uno dice que mide la inteligencia, no está midiendo lo que conocemos en la calle como inteligencia de un tipo que nos parece inteligente, está midiendo el resultado que se obtiene al medir a una persona con un test de inteligencia. Ese tipo de cosas es importante entenderlas, porque a veces la palabra que usamos para designar una magnitud es la misma que la palabra que usamos para designar otra cosa en la vida diaria. Entonces, si yo les digo que la estatura es aquello que se mide, que se obtiene al medir a una persona con una regla, ustedes me dirán, y sí, obvio, ¿qué otra cosa va a ser la estatura? Pero si yo te digo que la inteligencia es la medida que se obtiene al medir a una persona con un test de inteligencia, eso no es lo mismo que lo que uno llamaría inteligencia normalmente. Y cuando digo inteligencia, digo casi cualquier otra capacidad humana que uno mida. Entonces, en general, hay que tener siempre claro que lo que uno mide y lo que uno escribe en histogramas como este que están acá son medidas, magnitudes que obedecen a una cierta definición operacional. Se miden de esta manera. Eso quiere decir operacional. Operacional quiere decir se miden así o asá. Y eso, si bien a veces suele llevar el mismo nombre que una magnitud de la vida diaria que intentan reflejar, no es lo mismo que la magnitud de la vida diaria que intentan reflejar. Es un poco menos obvio para cosas evidentes como la estatura y eso, pero es obvio para cosas como la inteligencia o no sé, la empatía o otro tipo de cosas que uno pueda medir en la gente. La cuestión es que cualquier medida que uno pueda tomar a través de un procedimiento para tomar alguna medida, un procedimiento operacional, define una medida, la toma, se puede resumir en un histograma de este estilo. Entonces ahora la pregunta es, si yo tengo el histograma, yo tomé la medida, ¿cuál es la distribución de probabilidad? Es decir, la curva azul o la curva roja. ¿Cuál es la curva que mejor refleja ese histograma? ¿Qué quiere decir cuál es la curva que mejor refleja ese histograma? ¿Cuál es la curva que cuando yo tenga esa curva voy a poder predecir mejor el resultado de otras medidas similares? Porque otra medida similar, por supuesto, no me va a dar el mismo histograma, me va a dar un histograma parecido. Pero ¿qué tan parecido va a ser? ¿Va a ser más parecido a la curva roja o más parecido a la curva azul? Entonces la pregunta es, una vez que uno tiene un histograma, ¿cuál es la hipótesis que mejor explica el histograma? ¿Cuál es la curva, en este caso la distribución de probabilidad de la magnitud que estamos midiendo, que mejor explica el histograma? Esto se conoce como ensayos de hipótesis o como hacer una hipótesis. Entonces acá tenemos, a ver si le puse la... Sí. Tenemos en H mayúscula lo que llamamos la hipótesis, que es nuestra curva, y en H minúscula nuestro histograma. Y lo que escribimos arriba es la regla de Bayes, la probabilidad de la hipótesis, de que la hipótesis sea cierta, dado que medimos el histograma por la probabilidad del histograma, es igual a la probabilidad de medir el histograma si la hipótesis fuera cierta por la probabilidad de la hipótesis. Esto es regla de Bayes. Simplemente es una regla de probabilidades que es algo que uno aprende cuando estudia probabilidades. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse con la regla de Bayes es cómo la uso para decir qué tan buena es una hipótesis cuando la obtengo a partir de un histograma. Esa es la probabilidad, pH es la probabilidad a priori de que la hipótesis sea cierta. Esta es la probabilidad del histograma dada la hipótesis. Y entonces de acá puedo calcular la probabilidad de la hipótesis dado el histograma. Puedo calcular esto. Entonces pasé dividiendo la probabilidad del histograma y luego la escribí de esta manera. La probabilidad del histograma dada la hipótesis por la probabilidad de la hipótesis más la probabilidad del histograma dado que la hipótesis es falsa por la probabilidad de que la hipótesis sea falsa. Entonces, la probabilidad de la hipótesis dado el histograma me dice qué tanto me está diciendo mi medida a favor de una cierta hipótesis. Si esta probabilidad es alta, quiere decir que el histograma de alguna manera está demostrando que la hipótesis es correcta. Si esta probabilidad es baja, quiere decir que el histograma en realidad, la medida no está demostrando
que la hipótesis sea cierta. Este tipo de cálculos, no importa si ustedes entienden con esta aplicación cómo se hace el cálculo, porque en realidad esto amerita un curso de probabilidades para saber hacerlo, y de estadística. Lo que sí importa es que ustedes sepan que existe un cálculo que nos puede decir qué tan certera es una hipótesis, o qué tan probable es que una hipótesis sea cierta, dado que medimos lo que medimos. Eso que se usa en física todo el tiempo, por ejemplo, este tipo de cálculos son el cálculo que se hace para ver si realmente se midió el Higgs o no se midió el Higgs. Hubo que esperar lo que hubo que esperar para tener el resultado de la medida del bosón de Higgs, porque se buscaba un histograma que tuviera una buena confirmación de la hipótesis, para decirlo de alguna manera. Este tipo de medidas, este tipo de cálculos que nos permiten decir qué tan correcta o qué tanto dice una medida en favor de una hipótesis, qué tan correcta es una hipótesis dadas las medidas que tomamos, son cálculos que se pueden usar tanto en física como por ejemplo el Higgs, les estaba diciendo, como en algo tan lejano de la física como la antropología, para hacer hipótesis sobre, no sé, la distribución de estatura de la población de Manchuria, por decir algo. Por otro lado, la probabilidad de que la hipótesis sea falsa, dado el histograma, se conoce como significación. Y uno normalmente dice que quiere hacer un estudio que le dé una significación menor que tanto. Entonces, si la significación, este numerito S es muy bajo, ¿cuál es la probabilidad de equivocarse? ¿Cuál es la probabilidad de que la hipótesis que estoy haciendo, a pesar de que medí todo lo que medí, está mal? Entonces, cuando uno dice tengo determinada medida con determinada significación, lo que quiere decir es que la probabilidad de equivocarse es menor que ese numerito, que la significación. Este tipo de ensayos de hipótesis y significaciones, este tipo de cálculos que se usan en todas las áreas de la ciencia, en particular, por ejemplo, en medicina para determinar la eficiencia de fármacos, son súper útiles. Se usan también en antropología. Para darles un ejemplo de por qué en medicina también hablamos de regla de Bayes hace unos días, pero para darle un ejemplo de por qué en medicina este tipo de ensayos son súper útiles. Por ejemplo, ahora se están testeando vacunas del COVID. La manera de ver si las vacunas de COVID realmente son eficientes es hacer el histograma de cuántas personas se contagiaron después de la vacuna y calcular la hipótesis de que la vacuna está siendo eficiente, ver cuál es la significación de esa hipótesis y demás. Todo eso también se construye en forma de gaussianas, también hay magnitudes medibles, y lo que sucede es que en general estas cosas funcionan cuando las muestras son muy grandes. Entonces, para poder tener una vacuna que funcione, uno necesita analizar muestras muy grandes y eso lleva mucho tiempo. Por eso la vacuna lleva tanto tiempo. No porque sea difícil elaborarla, sino porque es difícil testearla. Digamos, saber que realmente está funcionando y que no está causando más daño, más mal que bien, por ejemplo, porque puede causar otras enfermedades y demás, es algo que lleva mucho tiempo. Del orden de un año. Bueno, de esto en principio nada más. Entonces, esa es la idea de hipótesis y significación. La idea del teorema central del límite es la siguiente. Supongamos que medimos en una cierta población, esa es la población, no sé, la población de la ciudad de La Plata, y medimos una variable aleatoria, por ejemplo, la estatura de la población de la ciudad de La Plata. Y entonces la medimos en determinadas... La variable aleatoria, digamos, tendrá una cierta media, que es la estatura media de los habitantes de la ciudad de La Plata, y tendrá una cierta varianza, que es, bueno, si la estatura media es 1,72 m, ¿qué tan ancha es la curva? ¿Qué tantas personas de 1,50 m y qué tantas personas de 2,10 m hay? Digamos. Si es una curva muy ancha, a pesar de que la media está en 1,70 m, va a haber muchas personas de 1,20 m y muchas personas de 2,10 m. Si es una curva más angosta, siendo que la media está en 1,70 m, la mayoría de las personas van a estar muy cercanas a la media. Lo que nos dice la segunda variable acá, este sigma cuadrado, es qué tantas personas están lejos de la media. Cuanto más grande sea este sigma, más lejos está la gente de la media. Esta es la media, es la estatura promedio. Esto es la varianza o la dispersión que nos dice qué tantas personas están lejos de la media. Entonces supongamos que tenemos la población de La Plata, les decía, y vamos a un barrio y medimos la estatura. Vamos a otro barrio y medimos la estatura de todas las personas o de alguna de las personas de ese barrio. Vamos a otro barrio y medimos la estatura. Si tenemos un montón de muestras, cada una formadas por un conjunto de personas,
a quienes les tomamos la medida de, por ejemplo, la estatura. En cada una de las muestras podemos calcular el promedio de estatura. Por ejemplo, este será el promedio de estatura de todos los que viven en Tolosa. Este será el promedio de estatura de todos los que viven en Gonet. Este será el promedio de estatura de todos los que viven en Los Hornos. Entonces, si calculamos el promedio de cada muestra, lo que nos dice el teorema central del límite es que la probabilidad de que el promedio de una muestra tome un cierto valor x está dada por esa función que está ahí, y esa función es la que está escrita abajo, que es la distribución normal. Fíjense que la distribución normal tiene media mu y varianza sigma. Esto es una distribución normal con media mu y varianza sigma. Esto es una curvita con esta forma azul, con la forma de la curva azul. Es una gaussiana, esto se llama curva gaussiana, que está centrada, este centro que está acá es mu, y el ancho de esta gaussiana, ¿qué tan ancho es? Desde más o menos desde a media altura, desde la mitad desde acá, una línea horizontal, ¿qué tan ancho es desde este punto hasta este punto? Estoy hablando de la curva azul. El ancho está dado por sigma. Entonces tenemos la media está dado por mu, que es donde está el pico de la curva azul. El ancho, que es qué tan ancha es más o menos a la mitad de altura, qué tan ancha es entre un borde y otro, está dado por sigma. Lo que nos dice el teorema central del límite es que la probabilidad de que el promedio de alturas en un dado barrio tome el valor x, va a estar dada por esa función, cuando el tamaño de las muestras es lo bastante grande, ¿no? Tiene que ser importante que el tamaño de las muestras sea lo bastante grande. Entonces, este es un ejemplo en el cual nosotros queremos estimar una distribución de probabilidad y no tenemos ninguna manera de saber cuál es la fórmula. Pero el teorema central del límite nos dice que no importa, porque al final, cuando hagas este tipo de cálculo, es decir, tomes promedios sobre muestras, el promedio de cada muestra va a obedecer el teorema central del límite y la fórmula va a ser siempre esta. Básicamente, ¿cuál es la importancia del teorema central del límite? Que nos da una fórmula para la probabilidad, a pesar de que no sabemos nada de cómo es la dinámica de la variable que estamos midiendo. Puede ser estatura, puede ser altura, puede ser la longitud del meñique izquierdo, no importa. Cualquier cosa que midas, la inteligencia, el número de veces que faltó a la escuela durante su vida, lo que sea, siempre que lo promedies sobre muestras y las muestras sean lo bastante grandes, el promedio de las muestras va a tender a la distribución normal. Eso es importante porque la única información particular que tiene la distribución normal, que es distinta para distintas variables, es sigma cuadrado de mu. ¿Cuánto vale sigma cuadrado de mu? Entonces esto es un tipo de cálculo, un conocimiento que es común en física, porque en física usamos muchísimo el teorema central del límite, y que también se aplica en antropología. La razón es que todas las medidas obedecen consideraciones estadísticas, y en particular las medidas humanas también obedecen consideraciones estadísticas. Entonces, si todo se parece a una distribución normal, si todo parece una gaussiana, analicemos qué es una gaussiana. Una gaussiana es, supongamos que estamos midiendo una magnitud, una cierta magnitud, que la vemos acá en el eje horizontal. Esta magnitud, ya les digo, puede ser cualquier cosa. La estatura, la longitud del meñique, el número de veces que faltó a la escuela, la cantidad de amor que siente por la mamá, o cuánto miente en el truco. Esto es una magnitud que uno puede medir sobre una persona porque estamos hablando de antropología, en realidad sobre cualquier cosa. Y este es el número de veces que obtenemos una cierta medida. Entonces, la mayor parte de las veces vamos a estar obteniendo medidas que están cerca de la media. Y otras veces vamos a estar obteniendo medidas que están desviadas, un sigma. Otras veces vamos a estar obteniendo medidas que están desviadas más o menos por acá, 2 sigmas. Otras veces 3 sigmas y así. El criterio de normalidad básicamente viene de entender que cuando hay una distribución normal, el 68% de las muestras cae en una desviación estándar. Es decir, cuando vamos y hacemos esta medida en distintos barrios y en distintos grupos de personas, el 68% de esos grupos van a estar adentro de la región rosa. Midamos lo que midamos, el 68% de los promedios que tomemos en distintos grupos van a estar adentro de esta región. El 95% de las muestras cae dentro de 2 desviaciones estándar. El 95% de los
medidas que tomemos van a caer dentro de 2 desviaciones estándar. El 99.7% de las muestras cae dentro de 3 desviaciones estándar, es decir, cae dentro de la región verde, azul o rosa. Entonces, cuando alguien dice que algo es normal en una cierta población, lo que está diciendo es que cae dentro de 3 desviaciones estándar. Entonces, la idea de normalidad, que es muy criticada desde un punto de vista político, ¿no? Porque uno tiende, en general los seres humanos tienden a discriminar a aquello que ven como distinto, entonces tienden a discriminar a las personas que no son normales. Sin embargo, esa palabra normal significa en un contexto político una cosa y en un contexto científico significa otra cosa. La idea de normalidad es básicamente algo que cae dentro de 3 desviaciones estándar. Eso es algo normal. Y algo anormal es aquello que no cae dentro de 3 desviaciones estándar. No quiere decir que anormal sea malo ni nada, simplemente quiere decir que es aquello que es o bien excepcional hacia un lado o bien excepcional hacia el otro. Esto sirve para analizar cualquier muestra humana y para analizar cualquier variable en una muestra humana. Es decir, cualquier grupo de personas, cualquier población, cualquier conjunto de seres humanos, cualquier cultura y cualquier variable dentro de esa cultura. Lo que hay que tener cuidado es que estamos usando el teorema central del límite para saber que la forma es la de una normal y eso solamente se aplica a muestras y no a individuos, es decir, el 68% de las muestras, de las medidas en cada barrio, o sea, voy a un barrio, esa es una muestra, voy a otro barrio, esa es otra muestra, voy a otro barrio, esa es otra muestra. El 68% de las muestras cae dentro de una desviación estándar, el 95% de las muestras cae dentro de 2 desviaciones estándar y así. Esto no significa que el 68% de las personas individuales caigan dentro de una desviación estándar y el 95% de las personas individuales caigan dentro de 2 desviaciones estándar. Para poder aplicarlo a las personas hay que estar seguros que la distribución normal es la correcta. Para aplicarlo a las muestras sabemos que la podemos usar porque el teorema central del límite nos asegura que siempre va a ser la correcta. Pero para aplicarlo a personas hay que estar seguro que las personas obedecen una distribución normal. A veces obedecen y a veces no. A veces no se cumple la distribución normal. Entonces hay que estar seguro de eso. Otra cosa interesante para entender, todo esto tiene una carga política enorme, por eso es importante entender que la idea de normalidad en las poblaciones humanas se puede definir matemáticamente y no significa nada ni bueno ni malo acerca de una persona que sea normal o que no lo sea, y que se puede hacer un análisis estadístico y se puede tener información acerca de los grupos humanos cuantitativa que diga esto es más que aquello, sin tener una visión ni peyorativa ni prescriptiva sobre los grupos humanos. Entonces, al comparar grupos humanos con distribuciones normales, la media puede ser diferente, pero eso no implica que no haya superposición. A ver si tengo el dibujito acá. No. Incluso cuando la media es la misma, eso no implica que la varianza sea igual. Entonces ahora vamos a analizar esas dos implicaciones. Que yo comparo dos grupos humanos, por ejemplo, mido la estatura de los asiáticos y la estatura de los africanos. Y veo que los africanos son más altos que los asiáticos. Pero eso quiere decir simplemente que la media, es decir, este numerito para los africanos, el número este, es más grande que el mismo número para los asiáticos. Entonces la curva va a ser así, los africanos están en azul y los asiáticos están en rosa. Que yo diga que los africanos son más altos que los asiáticos, dice que el pico de la curva azul está un poquito más hacia la derecha que el pico de la curva rosa. Pero eso no quiere decir que no pueda existir un asiático que sea más alto que la mayoría de los africanos, como este que está acá, por ejemplo, alrededor de 400. Acá hay todavía asiáticos que son más altos que la enorme mayoría de los africanos. Fíjense, la curva azul quedó toda a la izquierda. O sea que quedó mucho más abajo que la estatura que tienen estos asiáticos que están acá. O no quiere decir que no hayan africanos que sean mucho más petizos que todos los asiáticos, como esto que está acá. Entonces hay que entender en general este tipo de razonamientos estadísticos, porque cuando uno dice que los africanos son más altos que los asiáticos, pretender que el hecho de encontrar un solo asiático que sea más alto que la mayoría de los africanos desmiente esa hipótesis, es un error. Eso está mal, porque no importa que uno pueda tener una persona que está por encima de la mayoría de las personas del otro grupo, eso no desmiente el hecho de que la media de un grupo sea mayor que la media del otro. Entonces se pueden hacer afirmaciones sobre los grupos que no significan nada sobre las personas.
Uno hace una afirmación diciendo, en este caso estamos jugando con la estatura de los asiáticos y los africanos por decir algo, pero uno puede decir que los africanos son más altos que los asiáticos. Y esto no significa que uno no pueda encontrar asiáticos que sean más altos que la mayoría de los africanos o africanos que sean más petizos que la mayoría de los asiáticos. No significa eso. Y el hecho de encontrar un asiático más alto que la mayoría de los africanos o un africano más petizo que la mayoría de los asiáticos no desmiente la hipótesis de que el promedio de los africanos es más alto que el promedio de los asiáticos. ¿Está bien? Esto es muy importante porque cuando se trata de medidas humanas, en particular en general las tendencias racistas del siglo XIX, en general por cuestiones políticas y por ideologías que tienen más que ver con el manejo de la riqueza que con otra cosa, pero por toda la historia racista del siglo XIX que terminó desembocando en el nazismo en el siglo XX, se tiende a desmentir con falacias cualquier análisis cuantitativo que se haga, cualquier tipo de análisis cuantitativo, sea como fuere, que se haga sobre grupos humanos. Básicamente, la única afirmación políticamente aceptable es que no hay diferencia entre los grupos humanos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto y no implica nada y no significa nada. Ahora imagínense que en lugar de hablar de la estatura, que es algo que no va a generar ninguna controversia, hablamos de, no sé, ahora que tanto quilombo en Estados Unidos, el rendimiento escolar de los negros y los blancos. Y supongamos que con una medida así determinamos que en promedio los blancos tienen mejor rendimiento escolar que los negros. Entonces la curva azul será el rendimiento escolar de los blancos y la curva roja será el rendimiento escolar de los negros. Por decir algo, no importa, supongamos que eso es una hipótesis, no necesariamente digo que vaya a pasar, supongamos que pase. Entonces, claro, decir que los blancos tienen mejor rendimiento escolar que los negros en promedio es decir que el pico de la curva azul está un poquito hacia la derecha respecto del pico de la curva roja. La curva azul son los blancos y el pico está un poquito más hacia la derecha de la curva roja que son los negros. Sin embargo, eso puede ser cierto o no y puede deberse a las causas que fueren, económicas, lo que fuere. Sin embargo, pretender de aquí tomar alguna medida prescriptiva acerca de quién debe ir a las mejores escuelas, quién debe tener más apoyo escolar y demás, es profundamente injusto e inmoral, porque hay una buena cantidad de negros que tienen mejor rendimiento escolar que la mayoría de los blancos. Y hay una buena cantidad de blancos que tienen peor rendimiento escolar que la mayoría de los negros. Entonces el problema acá está en que al no entender que las curvas tienen un ancho, tendemos a creer que las afirmaciones sobre la media son afirmaciones sobre todas las personas. Pretender transformar eso en algo prescriptivo es generar una injusticia. Es generar una injusticia importante porque no es que solamente una minoría de blancos son un poquito menos inteligentes que uno. No. Hay una parte importante de una población que a pesar de que la media de una población esté a la derecha de la media de otra, hay una parte importante de la primera que todavía está a la izquierda de la mayoría de la otra. Es decir, el hecho de que las curvas se superpongan y que las curvas tengan ancho implica que hacer afirmaciones sobre la media no puede tener consecuencias políticas que se aplica al total de las personas. Los promedios y los individuos son cosas diferentes. Y tomar consideraciones de los promedios para tomar decisiones prescriptivas acerca de lo que deben hacer los individuos es esencialmente injusto. Bien, y la otra afirmación es que incluso cuando la media sea la misma, los anchos de las curvas entre dos grupos humanos pueden ser diferentes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de curvas con la misma media, pero anchos distintos. Entonces, por ejemplo, supongamos que miro a los jugadores de básquet y veo que en su mayoría son africanos y no asiáticos. ¿Puedo concluir de ahí que se está discriminando a los asiáticos? Bueno, tal vez no, porque puede que, si bien la media de estatura entre los asiáticos y los africanos sea la misma, por ejemplo, imaginémonos que los africanos son la curva verde y los asiáticos la curva azul, de lo que está arriba, ¿no? Entonces, la media de estatura entre la curva verde, que son los africanos, y la curva azul, que son los asiáticos, es la misma. Está acá, en esta línea central, ahí está la media. Pero la desviación estándar, la varianza, es mucho mayor para los africanos que para los asiáticos. Entonces ahora me voy al básquet, que es un deporte que requiere personas altas.
el básquet va a estar seleccionando personas de acá, porque va a estar buscando a las personas más altas. Entonces va a estar buscando personas en esta parte. Ay, disculpen. No, paren, tengo que ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está. Va a estar buscando personas en esta curva, porque va a estar, en esta parte de la curva, porque va a estar buscando personas altas. Entonces es natural que acá vaya a encontrar, los clubes de básquet vayan a encontrar muchos más negros que asiáticos. Pero eso no quiere decir que estén discriminando a los asiáticos, quiere decir que están discriminando a los petizos. Están buscando personas altas, y como entre las personas altas hay más negros que asiáticos, a pesar de que la media sea la misma, en un club que selecciona personas altas, va a haber mucho más de unas que de otras. Entonces esto es importante para entender procesos políticos en donde se habla de discriminación. A veces hay que tener cuidado del hecho de que haya diferencias en la representatividad de grupos humanos en un determinado sector político. Puede significar que ese sector político está teniendo una selección en una parte de la curva, en donde hay más de un grupo humano que del otro, a pesar de que la media sea la misma. Esta afirmación, que es así de obvia, le costó el cargo al rector de Harvard. Por hacer esta afirmación, el rector de Harvard se quedó sin cargo. Existe a nivel mundial y de una manera, con un grado de irracionalidad realmente extenuante, una polémica acerca de la representación de las mujeres en áreas de ciencia, en lo que se llama STEM, que son Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El rector de Harvard dijo que el hecho de que en Harvard hubiera más hombres que mujeres en esas áreas no necesariamente significaba que el ingreso a Harvard estuviera discriminando a hombres sobre mujeres. Probablemente lo que pasaba era que el ingreso a Harvard estaba discriminando a las personas más inteligentes, y puede que las curvas de inteligencia de mujeres y hombres sean diferentes. Las mujeres tienen una curva más centrada en el promedio y los hombres tienen una curva más ancha. No dijo esa hipótesis porque sí, sino porque en general en todas las especies se advierte, en todas las características físicas y comportamentales de todas las especies, que las hembras tienen curvas más con varianzas más chicas, más pegadas al centro, y los machos tienen curvas más abiertas. Esto tiene que ver con el modo de reproducción. Como la hembra tiene que llevar las crías adentro, una varianza demasiado grande en algún rasgo de la hembra puede generar que las crías no nazcan. Mientras que al macho le alcanza con aparearse. Entonces cualquier varianza que no le impida aparearse genera un macho viable. En cambio, en una hembra cualquier variación puede impedir que tenga una cría. Hay una explicación biológica para eso, pero en general lo que sucede es que en todas las especies y sobre todas las características, o sea, inteligencia, estatura, no sé, lo que sea que uno mida sobre una especie cualquiera, incluso el ser humano, en las hembras la curva es mucho más apretada cerca de la media que en los machos. En otras palabras, en los extremos, la hipótesis del rector de Harvard, que después de hecho estadísticamente se chequeó y no, si bien no es demasiado marcada, es correcta, es que en los extremos de la curva hay muchos más hombres estúpidos y hay muchos más hombres inteligentes, porque las mujeres están todas cerca de la inteligencia media. Entonces cuando uno va a seleccionar, como hace Harvard, en el extremo de inteligencia más alta, se va a encontrar con una muestra que necesariamente tiene más hombres. Pero eso no significa que los exámenes estén siendo discriminatorios, sino que los exámenes están discriminando a los menos inteligentes, no que no están discriminando a las mujeres. Lo que pasa es que, por supuesto, esta afirmación requiere entender este dibujito de una gaussiana. El tipo lo hizo en un discurso, los periodistas entendieron que el tipo estaba diciendo que los hombres son más inteligentes que las mujeres y se quedó sin cargo. Esto es un ejemplo de lo importante que es entender este tipo de consideraciones con todas las discusiones a nivel político sobre grupos humanos. Es extremadamente importante, porque uno puede sacar conclusiones terriblemente equivocadas si no sabe interpretar los hechos correctamente. En particular, uno puede decidir que un club de básquet está discriminando a los asiáticos solamente porque el club de básquet toma personas altas. Y el club de básquet lo único que puede tener en la puerta es una regla que diga el que mida menos de un 80 no entra. Y de alguna manera uno puede concluir que ese club está discriminando a los asiáticos, y no es así. No lo está haciendo, está discriminando a los petizos. O puede concluir, como de hecho se concluyó y se sigue concluyendo, porque esto está lleno todo el tiempo de discusiones de esto de un nivel que realmente a veces asusta que se pueda tener dentro de la academia discusiones de un nivel tan bajo. Todo el tiempo se está diciendo que los ingresos universitarios o las universidades discriminan a determinados grupos humanos, cosa que puede ser cierta, pero para que sea cierta requiere una evaluación correcta. En particular,
el ejemplo de Harvard es un buen ejemplo de una evaluación mal hecha. Se está diciendo que hay una discriminación hacia las mujeres cuando lo único que se tomaban en las universidades norteamericanas se toman exámenes estrictos de ingreso, nada más. Esos exámenes, por supuesto, que no discriminan por género, porque son exámenes. Vos vas y si resolviste el problema aprobaste, y si no lo resolviste no aprobaste. No hay mucho que decir. Si daba 3 y vos pusiste 5 está mal, y si daba 3 y pusiste 3 está bien, y si eres hombre o mujer en eso, ¿qué va a importar? Entonces se está concluyendo un error a partir de una mala interpretación de los datos. Entonces es muy importante entender esto. Esto tiene un valor, un peso político importantísimo, más aún en el contexto de los últimos 10 años, en el cual todas las discusiones políticas se centraron en la diversidad y los grupos raciales y de género y de preferencia sexual y qué sé yo, y parece que de clase social no se habla más, porque se habla de todo menos de dinero. Así que bueno, esto es algo importante de entender. Otra cosa interesante que podemos aprender de la física aplicada a la antropología, es decir, del hecho de que los seres humanos son sistemas físicos, es la existencia de universales humanos. Hay cosas que aparecen en todas las culturas, que no dependen de la cultura, y algunas de ellas, como las que vamos a discutir ahora, las podemos reducir a probabilidades y cálculos y, ¿cómo se dice? Y consecuencias matemáticas de sistemas compuestos por partes que tienen probabilidades. Entonces, una de ellas que es súper interesante es la ley de Zipf. Lamentablemente esto lo tuve que hacer, esto lo estaba completando cuando empezó la clase, así que no lo llegué a escribir bien y me van a faltar un par de cosas, así que me voy a tener que acordar de decirlas. Pero la ley de Zipf es una ley que nos habla de distribución de probabilidad en los lenguajes. Es súper interesante, ahora se las cuento. Nos habla de la estructura lingüística, pero también la ley de Zipf se aplica a un montón de cosas, y en particular a un montón de cosas que tienen que ver con los seres humanos. En particular, por ejemplo, el crecimiento urbano. Cómo crecen las ciudades cumple la ley de Zipf. Ahora se los cuento más en detalle. Entonces, hablemos primero de la estructura lingüística. La ley de Zipf para las palabras dice que en un idioma cualquiera, la palabra más frecuente es 2 veces más común que la segunda más frecuente, 3 veces más común que la tercera más frecuente, 4 veces más común que la cuarta y así. Esto es una afirmación sobre la distribución de probabilidad de las palabras y vale en cualquier lenguaje. Esto a mí me parece súper vuela cabezas. Esto vale en cualquier lenguaje, no importa el lenguaje que sea, cumple la ley de Zipf. No importa si se trata del chino, el polinesio, un idioma indoeuropeo o el vasco, o los idiomas, o el guaraní, o el quechua, o lo que sea. Todos los idiomas, no importa el origen, no importa la historia, no importa nada de lo que le haya pasado a esa cultura, no importa las características culturales, no importa nada, todos los lenguajes cumplen la ley de Zipf. Eso es un universal humano. Y eso es súper interesante, porque nos dice que hay algo acerca de la forma en la que los seres humanos nos comunicamos usando el lenguaje, que es independiente del lenguaje, independiente de la cultura, independiente de la historia, independiente de todo. La ley de Zipf se escribe matemáticamente así. La probabilidad de la iésima palabra más frecuente es una constante sobre i. Entonces la probabilidad de la primera palabra va a ser c. La probabilidad de la segunda palabra va a ser c sobre 2. La probabilidad de la tercera palabra va a ser c sobre 3. La probabilidad de la cuarta palabra va a ser c sobre 4 y así. Eso nos dice la ley de Zipf. Esta ley es una ley empírica que la encontró, creo que sí, de hecho, contando palabras en textos. Y uno puede agarrar un libro escrito en arameo antiguo y lo pone en una computadora y ese libro va a cumplir la ley de Zipf. Pero entonces, la pregunta es ¿por qué se cumple la ley de Zipf? ¿Por qué? La explicación la dio Mandelbrot, que es el matemático descubridor de las fractales, un tipo súper interesante, y la explicación es súper interesante. La explicación dice lo siguiente. Supongamos que las palabras transmiten información. Las palabras, eso que está ahí es la información transmitida por una palabra. ¿Se acuerdan que discutimos información en la clase pasada cuando hablamos de física e informática? Dijimos que la información, esto está mal, esta fórmula, perdón, este P no va acá. Esto es solamente el logaritmo de P.
Va una constante, sí. Va una constante. Sí, una constante. Pero la información entonces es el logaritmo de la probabilidad y básicamente nos dice que las palabras más probables nos dan poca información y las palabras menos probables nos dan más información. Por ejemplo, si uno escucha caballo, es una palabra relativamente probable, obtiene una cierta información. Si uno escucha unicornio, es una palabra mucho menos probable y uno obtiene mucha más información. Por supuesto, nos sorprenderíamos mucho más de encontrar un unicornio que de encontrar un caballo, ¿no? Entonces, esta es la información que transmiten las palabras. Pero además, las palabras tienen un cierto costo, porque pronunciar una palabra, formarla en el cerebro, acomodarla en la frase y decirla, tiene un cierto costo energético. Al cuerpo, al funcionamiento biológico del ser humano, le cuesta una cierta cantidad de recursos el hecho de expresar una palabra. Entonces tienen un cierto costo. Ese costo lo escribimos aproximadamente como el logaritmo del orden de la palabra. La primera palabra va a tener un cierto costo, la segunda palabra tiene otro costo y así. Es más o menos como el logaritmo del orden de la palabra. El hecho de que este es el costo de las palabras quiere decir que las palabras menos probables, las que están últimas en el orden, tienen un costo mucho mayor, por eso las decimos menos, ¿no? Mientras que las palabras más probables, las que están cerca de la primera el logaritmo de 1 vale 0, así que las que están más cerca de la primera tienen un costo más chico, entonces las decimos más seguido, por eso son las primeras. Entonces, de una manera de expresar el costo de las palabras. No necesariamente esa es la fórmula, resulta que se puede demostrar, hay una cosa que se llama optimal coding, hay toda una teoría de la información, de cómo transmitir mensajes y demás que se desarrolló en los 50 para transmitir mensajes de radio, a pesar de que codificados, a pesar de que la radio tiene ruido y que no se pierde información. Toda la cosa que ahora en informática se usa todo el tiempo, se desarrolló en los 50, la desarrolló Shannon, que inventó esta fórmula para la información que está mal escrita acá arriba, y la desarrolló Shannon en particular, y Mandelbrot también. Y una de las cosas que demostró Shannon es que hay un optimal coding, básicamente de una manera óptima de codificar un mensaje, en la cual el costo de cada palabra es aproximadamente igual al logaritmo de i. Eso no lo voy a explicar porque yo tampoco sé la explicación. Pero sí está claro que la primera palabra tiene costo 0, la segunda tiene costo logaritmo de 2, la tercera tiene costo logaritmo de 3, que es un poco más grande que el logaritmo de 2. Cuanto menos probable sea una palabra es porque más cuesta, ¿no? Pero entonces, lo que dijo Mandelbrot es, supongamos que para construir un idioma queremos maximizar la información promedio y minimizar el costo promedio. Es decir, queremos decir lo más posible con el menor costo posible. Entonces, en esa formulita, arriba tengo la información promedio, que ahora sí va a este P, porque es P por la información, ¿no? Ese es el promedio es la probabilidad de algo por el valor de ese algo sumado sobre todas las salidas. Entonces, esto es P por el costo de una palabra de probabilidad P. Entonces, esto que está acá es lo que se llama la entropía de Shannon, que la vimos en la clase pasada. Yo acá la llamé I media, pero esto es la entropía de Shannon, es la información promedio. Y lo que está abajo es el costo promedio, la probabilidad de una palabra por el costo de una palabra, ¿no? Esto es el costo promedio. Entonces lo que dijo Mandelbrot fue, bueno, supongamos que queremos maximizar esto y minimizar esto. O sea, vamos a querer que este cociente sea máximo. Este cociente va a ser máximo cuanto más grande sea I y más chica sea C. Entonces la distribución de probabilidad va a ser aquella que nos haga máximo ese cociente. ¿Y cómo hacemos para ver si es máximo? Y tomamos la derivada y le igualamos a 0, ¿no? Cada vez que buscamos un máximo, ¿qué hacemos? Tomamos la derivada y le igualamos a 0. Entonces tomamos la derivada de ese cociente respecto de la probabilidad, que me da esa expresión que está ahí, hagan la derivada de lo de arriba y les va a dar eso que está ahí, y lo igualamos a 0. Y ahora de esa igualdad despejamos P sub i. Si esto vale 0, puedo despejar P sub i de acá. Y puedo decir cuánto va a valer la probabilidad. Resulta que si lo despejo, P sub i me da eso, me da una constante dividido I a la I sobre C. Entonces, I es el orden de la palabra, primera, segunda, tercera, dividido C dividido el orden de la palabra elevado a la I sobre C. Ahora, habíamos visto que la ley de Sif decía que esto era C sobre I elevado a la 1, o sea que de acá llegamos a la conclusión de que la información promedio y el costo promedio tienen que ser iguales. Entonces esto es una demostración de por qué aparece la ley de Sif y además nos dice algo acerca del costo promedio y la información promedio transmitida en un lenguaje. La ley de Sif aparece porque los seres humanos construimos nuestro lenguaje de manera de maximizar la información minimizando el costo.
A nadie le gusta decir palabras innecesariamente largas, salvo a los sociólogos, diría yo. Y a nadie le gusta decir palabras que no transmitan información, salvo a los periodistas. Entonces, en general un idioma está construido de manera que las palabras sean lo menos costosas posibles y que transmitan la mayor cantidad de información posible. Esto hace que el idioma responda a la ley de Zipf. Es súper interesante que es un cálculo matemático basado en teoría de la información, que es algo muy físico y que nos está diciendo algo acerca de antropología. Ejemplo, supongamos que tenemos una tribu de seres humanos que las encontramos perdidas en los bosques de Palermo y queremos saber si esa tribu perdida en los bosques de Palermo es en realidad una nueva cultura humana que había permanecido escondida en los árboles hasta este momento, o es un grupo de runners que contrajo una enfermedad especial, una versión especial del COVID y se quedó ahí perdida en el bosque de Palermo balbuceando. ¿Cómo sabemos si esas personas están hablando un idioma o si están realmente haciendo bla 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 sin decir nada? ¿Cómo sabemos si los sonidos que salen de su boca son un idioma, están realmente diciendo algo, o es un balbuceo sin sentido? La manera de saberlo es, no tenemos que saber el significado, no importa que entendamos y que podamos traducir el idioma. Si cumple la ley de Zipf, es muy probable que sea un idioma real. Porque un balbuceo construido nunca cumple la ley de Zipf. Porque un balbuceo no está hecho para transmitir información, entonces no trata de maximizar la información minimizando el costo. Entonces, cada vez que hay un texto que está escrito en un lenguaje que no conocemos, una manera de saber si el texto realmente dice algo o el texto no tiene absolutamente, es un galimatías de palabras sueltas, es ver si se cumple la ley de Zipf. Un ejemplo es el manuscrito Voynich. Voynich, me parece que se llama así. El manuscrito Voynich es un manuscrito que se encontró en una biblioteca en el siglo XVIII, creo, y que está escrito en un código especial que no se pudo descifrar hasta el presente. El código aparentemente no es solo un código de caracteres, sino que además cada palabra está anagramada, es decir, está escrita en un orden distinto al que correspondería por el orden de caracteres, y probablemente el idioma tampoco está identificado. Entonces no se ha podido, es uno de los grandes misterios de la criptografía, es qué dice el código Voynich, porque es un libro escrito a mano con unos caracteres raros, que aparentemente tiene palabras, tiene dibujos, símbolos, pero nadie ha podido saber lo que dicen. Lo que sí se sabe es que dice algo, porque uno cuenta las palabras y ve cómo se repiten y cumplen la ley de Zipf. La más frecuente en un idioma es 2 veces más común que la segunda, 3 veces más común que la tercera, 4 veces más común que la cuarta, etc. Lo cual es todavía más frustrante porque sabemos que el código dice algo, pero no sabemos decir qué dice, ¿no? Entonces, esto respecto de la ley de Zipf. Otro contexto en el que aparece la ley de Zipf, que esta filmina quedó toda desordenada porque no llegué a escribirla. Claro, entonces esperen que la proyecto toda. Uy, qué desastre. Bueno, vamos a hacer así. Entonces, miremos la primera fórmula, vamos a hablar de qué son estas cosas. Supongamos que tenemos un montón de ciudades. Cada ciudad tiene una población C. En cada instante de tiempo, en cada día, va a tener una cierta población. C sub T, donde T es el día. T igual a 1 el primer día, T igual a 2 el segundo día, T igual a 3 el tercer día y así. Y entre esas ciudades hay migración. La gente viaja de una ciudad a otra y se va a vivir de una ciudad a otra. Entonces, la población de una ciudad en el instante T más 1 va a ser igual a una cierta fracción, que es la tasa migratoria, por la población de la ciudad en el instante T. Si esta fracción es mayor que 1, quiere decir que entre el día T y el día T más 1 vinieron más personas a vivir a la ciudad. Y si esta fracción es menor que 1, quiere decir que entre el día T y el día T más 1, las personas se fueron de la ciudad. Por supuesto, como cuando uno mira todas las ciudades, las personas que salieron de una ciudad entraron a otra y demás, la población total queda invariante de todas las ciudades, porque el tipo que se fue de Londres a vivir a Birmingham y el que se fue de Birmingham se fue a vivir a Cambridge, pero en el fondo están todos en algún lugar, ninguno desapareció en el camino, o sea que la población total quedó invariante.
Eso quiere decir que el promedio de esta variable x, que es una variable aleatoria, porque no sabemos bien cuánto vale, tiene una cierta distribución de probabilidad, el promedio de esta variable x va a ser 1, porque en general la población total no tiene que cambiar. Entonces, con esta idea, con esto que está acá, podemos construir lo que se llama la distribución de probabilidad acumulada. Esto es la probabilidad de que una cierta ciudad tenga una población mayor que un dado número. Supongamos, esto es la probabilidad de que la ciudad tenga en el instante t una población mayor que c. Es esto, la probabilidad de que la población en el instante t sea mayor que c. Esto es t, no t más 1, por Dios. Todo mal está. Esto es t. La población en el instante t es mayor que c. Entonces, con esa distribución de probabilidad, la probabilidad de que la ciudad tenga una población mayor que c, podemos decir que en el instante t más 1, la probabilidad de que la ciudad tenga una población mayor que un dado valor c va a venir dada por la suma sobre todos los valores posibles de la tasa migratoria, por la probabilidad de la tasa migratoria, no sabemos cuál es la probabilidad de la tasa migratoria, pero será alguna probabilidad, de esta expresión que está acá, porque esto es c en t más 1, ¿no? Entonces, si paso x dividiendo, me queda eso que está ahí. Pero esto que está acá, si lo miran, es esta misma expresión. Acá había que tachar. Es esta misma expresión. Nada más que acá dice c sobre x. O sea que es lo que llamé g sub t en c sobre x. Lo reemplazo. Esto quedó muy mal explicado porque no llegué a escribirlo bien. Les pido disculpas. Pero lo reemplazo y tengo lo siguiente. La probabilidad de que en el instante t más 1 una dada ciudad tenga una población mayor que c es igual a la suma sobre todos los valores posibles de x, de la probabilidad de x de la tasa migratoria, por la probabilidad de que en el instante t la ciudad tuviera una población mayor que c sobre x. Ahora, si dejo pasar el tiempo, en algún momento estos números g de t no van a cambiar más, porque ya la gente se va a ver estabilizado. Todo lo que migraban de Londres a Birmingham ya están en Birmingham, y todo lo que migraban de Birmingham a Cambridge ya están en Cambridge, y ya está. Después de un tiempo estos números no se mueven más. Ya la gente más o menos no migra más, o los que migran de Londres a Birmingham son iguales a los que migran de Birmingham a Londres, entonces la población se estabiliza. Cuando esto pasa, podemos sacarle el índice t a esta expresión y podemos escribir lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo es esta misma expresión, pero sacando el índice t, porque ya nada depende del tiempo. Y la pregunta es cómo resuelvo esta ecuación. Y fíjense que si pongo esto, c igual a sobre c, lo pongo acá adentro, esto resuelve esta ecuación. Si c es igual a una constante sobre c, cuando lo ponga acá, esto resuelve necesariamente esta ecuación. Pero eso quiere decir... No, esto es g, perdón. Está todo mal. Esto es g es igual a a sobre c. Si pongo g igual a sobre c, acá pongo a sobre c. Y acá pongo a sobre c, y x me queda multiplicando, pero como el promedio de x vale 1, esa integral en x desaparece. Me queda a sobre c igual a sobre c. O sea, eso cumple esta ecuación. Esto quiere decir que la probabilidad, perdonen que esto está todo mal escrito, pero esto quiere decir que la probabilidad de que una cierta ciudad tenga una población mayor que c es a sobre c. Eso quiere decir que la ciudad más poblada va a tener el doble de población que la segunda ciudad más poblada, y va a tener el triple de población que la tercera ciudad más poblada, y va a tener el cuádruple de población que la cuarta ciudad más poblada, y así. Buenos Aires tiene el doble de población que Rosario, que tiene Buenos Aires tiene el triple de población que Córdoba, y así. Si uno hace eso para las ciudades de un país, se da cuenta que cumplen la ley de Sift. Esto, de nuevo, es algo que nos dice, digamos, esto es una observación antropológica, está diciendo cómo se acomodan las personas para vivir en ciudades, pero se deduce de un proceso matemático y que se cumple igual en todos los países, porque además esta ley, así como es cierta para Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, también es cierta para Londres, no sé cuál es la segunda ciudad de Inglaterra, etcétera, también es cierta para Nueva York, Washington, Los Ángeles, las ciudades norteamericanas, que tampoco sé cuál es el orden, pero esto es cierto en todos los países. O sea, esto es un universal humano, esto no depende de la cultura, no depende de la raza, no depende de la historia. Esto es interesante, es independiente de la historia. La forma como las personas se distribuyen en ciudades es independiente de lo que les pasó antes. Esto es súper interesante. No importa cómo hayan sido las guerras, eso en todo caso determina dónde están las ciudades. Pero una vez que las ciudades están, la migración hace que todas las ciudades tengan la misma distribución de probabilidad de poblaciones. La primera ciudad es el doble de poblada que la segunda, es el triple de poblada que la tercera, y así.
Esto es súper interesante, es un universal humano. Perdón que quedó toda mal escrita esta filmina por apuro. Bueno, esto decía sintéticamente que quedó al final. Bueno. Después, pasando ahora, yéndonos de la antropología física o biológica, bueno, igual la ley de Zipf ya es un poquito de antropología social también. Pasemos a la antropología cultural, la historia de la cultura. La física nos dice los límites de lo posible, qué es lo que es físicamente posible y qué es lo que es físicamente imposible. Entonces podemos usar la física para entender en las leyendas y en las historias de héroes qué cosas pueden ser posibles y qué cosas no. En particular, de hecho, lo hacemos, aunque no lo estemos explicitando, estamos todo el tiempo pensando que algunas leyendas son eso, leyendas, y otras pueden haberse basado en historias reales porque son posibles. Entonces, por ejemplo, la leyenda de ¿cómo es qué sé yo? Atlas sosteniendo la esfera del cielo es una leyenda, porque no puede haber nadie que sostenga la esfera del cielo, porque físicamente sabemos que eso es algo imposible. Mientras que la leyenda de Troya podía no ser una leyenda, porque lo que se cuenta en la leyenda de Troya, en particular la historia del asedio, del caballo y demás, son todos hechos posibles. De hecho, Troya no fue una leyenda y de hecho se encontró la ciudad de Troya. Buscando los arqueólogos buscaron encontrar la ciudad de Troya y la encontraron. Ahí tenemos un ejemplo de uso, aunque no esté explicitado, eso es uso de física en antropología, porque uno está sabiendo qué es lo que es posible y qué es lo que es no, a partir de la física, que es la que pone los límites de lo posible. Otro aspecto más moderno en el cual se ven los límites de lo posible son las historias de héroes y superhéroes. ¿Qué cosas son posibles y qué cosas no? Las historias de héroes y superhéroes modernas están reproduciendo las historias heroicas pasadas, en donde en general hay héroes que trascienden los límites de lo posible y otros que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, ese es Atlas sosteniendo la bóveda del cielo, que sabemos que históricamente es algo que no es posible. Entonces sabemos que esto es una leyenda. Los seres humanos tienden a construir leyendas con hechos físicamente imposibles, porque es una manera de manifestar grandiosidad, alguien que pueda violar las leyes de la física o hacer algo que nadie más puede hacer. Ese es Prometeo robando el fuego de los dioses, también es una leyenda. En la historia de Prometeo yo no conozco los detalles, así que no sé cuántos detalles son posibles o imposibles. Esa es la historia de Dédalo e Ícaro. Dédalo fue el constructor del laberinto, el rey Minos de la isla de Creta tenía un hijo deforme que era el Minotauro, que tenía cabeza de toro y era un animal feroz, y construyó una cárcel para guardarlo, que era el laberinto, un laberinto. Ese laberinto lo construyó Dédalo. Entonces el rey Minos, para que Dédalo no pudiera decirle a nadie cómo entrar al laberinto, lo encerró en el laberinto junto con su hijo Ícaro. Dédalo e Ícaro construyeron alas con plumas de pájaros pegadas con cera y volaron y se escaparon volando del laberinto. Ícaro voló demasiado alto y el sol fundió sus alas y fundió la cera de las alas, y entonces las plumas se despegaron y Ícaro cayó. Esta historia, que en principio podría parecer físicamente posible si uno no hace demasiado análisis, se vuelve imposible cuando uno empieza a estudiar cuál es la cantidad de fuerza necesaria para que una persona pueda sostenerse aleteando y demás, que son cosas que ya obviamente con el desarrollo aeronáutico sabemos, pero de hecho en el siglo XIX estas cosas no se sabían y había muchos hombres pájaro que intentaban volar con alas artificiales pegadas a sus brazos. Entonces acá tenemos un ejemplo de límites físicos puestos en una leyenda, que de hecho se determinaron en una fecha relativamente reciente, que como posibilidad real esos límites físicos impedían que la leyenda fuera real. Pero de todas maneras es un ejemplo de uso de la física en la evaluación de una leyenda. Esto es un dragón. Los dragones, según las leyendas occidentales, los dragones son estos seres alados, similares a reptiles, que escupen fuego. La pregunta es cuánto de todo esto es físicamente posible.
En principio resulta que en general, en la mayoría de los dibujos de dragones, si bien son dibujos modernos, hay muy pocos dibujos medievales de dragones. Cuando la gente realmente creía en dragones, los dibujaba de maneras distintas. Pero el personaje que conocemos como dragón en épocas modernas, el de Game of Thrones, por ejemplo, es un animal demasiado pesado para poder volar con las alas que se le dibujan. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, sí, 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 los que se tengan que ir vayan yéndose, se hizo bastante tarde esta vez. Sí. Nos vemos el lunes que viene. Adiós. Entonces, en general los dragones, la figura épica del dragón moderno es un animal demasiado pesado para poder volar con las alas que se grafican. La comparación más natural del dragón es el pterodáctilo. El pterodáctilo era un animal mucho más pequeño. En realidad el pterodáctilo parece un animal enorme porque tiene alas enormes, pero el cuerpo del animal es un animal pequeño de la escala de un ave grande, digamos. Finalmente el hecho de si un dragón puede o no escupir fuego, eh, no lo sé, hay una novela de Roberta Heinlein donde los dragones se llama, ay, no sé, la leí cuando era adolescente, Ruta de Gloria, sí, Ruta de Gloria, donde los dragones acumulan gases intestinales, pero en lugar de expulsarlos por el ano con un pedo, los expulsan por la boca y los prenden fuego. Con lo cual en principio podría ser que el sistema digestivo de un animal provoque gases combustibles, de hecho lo hacen, los animales provocan metano, que son gases combustibles, pero podría ser que en lugar de expulsarlos por el ano, los expulse por la boca y lo encienda fuego, así que esa parte en principio es posible. El dragón oriental, en cambio, ustedes saben que el dragón es una figura universal, existe en Occidente y en Oriente. El dragón oriental es un animal mucho más serpentino, en general es siempre emplumado y tiene estos pelos en forma de plumas y cosas así. Eh, es un animal benigno, es un símbolo de sabiduría y no es un animal maligno como las historias occidentales. Y en general vuela, pero no tiene alas. Con lo cual ya sabemos que es imposible. O sea, uno podría preguntarse si el dragón occidental está basado en una historia real, pero ciertamente el dragón oriental no está basado en una historia real. Respecto del origen de la leyenda del dragón, hay un video muy interesante de Vsauce, que es un canal de YouTube de los más interesantes de divulgación científica, donde habla de la guerra de 1.000.000 de años. La guerra de 1.000.000 de años es la guerra entre nuestros antepasados y sus depredadores. Eh, en la guerra de 1.000.000 de años, nuestros antepasados fueron desarrollando herramientas para defenderse de sus depredadores, y una de esas herramientas es el miedo. Tenemos miedo de las cosas que suelen depredarnos. En particular tenemos miedo de las serpientes, tenemos miedo de los leones, tenemos miedo de los reptiles, de los cocodrilos. Eh, el dragón no es más que una conjunción de todas las imágenes que nos han dado miedo. El dragón es una serpiente con dientes de león y con cara y ojos de reptil y cosas así. Es muy lindo ese video por cómo está contado y por cómo da una explicación al origen, digamos, biológico o histórico en el sentido de la historia de la especie, del mito del dragón, eh, a pesar de que históricamente no hubo nunca un animal que particularmente se pareciera a un dragón. Ustedes dirán los dinosaurios, pero los dinosaurios nunca coexistieron con los seres humanos. Bueno, ahora yendo a los superhéroes, tenemos por ejemplo al superhéroe más imposible de todos, que es Superman, que es un superhéroe que vuela, básicamente acción sin reacción, porque no se apoya sobre nada, ni está arrojando nada para ir hacia arriba, y se suspende en el aire. Uno pregunta, ¿dónde estaría la reacción de la fuerza que sostiene a Superman en el aire? Tal vez en la Tierra, no sé, pero en principio claramente es una cosa imposible. Eh, Tenemos superhéroes más posibles como Batman, por ejemplo. Batman es una persona normal, como dicen, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el...? Superman es un superhéroe que quiere ser normal y Batman es una persona normal que quiere ser superhéroe. Batman es una persona normal, en Batman es la tecnología lo que lo vuelve superhéroe, y sin embargo cuando uno mira desde las historietas hasta las películas, hay un montón de situaciones en esas películas que son físicamente imposibles. No sé, yo recuerdo alguna película de Batman con el Batimóvil corriendo tan rápido por un túnel que se da vuelta y corre sobre el techo del túnel. No importa la velocidad que corras, la gravedad sigue actuando en la dirección perpendicular y te vas a hacer pelota contra el piso igual.
Pero bueno, nada. Otro superhéroe, por ejemplo, donde la imposibilidad física es mucho más clara, es, a ver si aparece, ahí está, el Increíble Hulk. En el Increíble Hulk tenemos un tipo que es un flacucho, chiquitito, que por alguna razón siempre tienen que ver los rayos gamma, porque no sé por qué tanto DC Comics como Marvel se ve que era lo único a lo que se les ocurría apelar cuando querían justificar algo imposible, pero por acción de los rayos gamma el tipo gana masa corporal. ¿De dónde viene esa masa? La energía se conserva, la masa se conserva, por lo tanto, si tenías a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el doctor Tanner? ¿Se llama el de Hulk? No me acuerdo. Bueno, pero si tenías al doctor, sí, creo que es el doctor Tanner. ¿Cómo? Banner. Tenías al doctor Banner que pesaba 60 kilos y de golpe en 20 segundos se te transforma en un tipo de 200 kilos. Que ¿De dónde salieron los 140 kilos de diferencia? ¿Dónde estaban esos 140 kilos? ¿Los tenía en el bolsillo Banner? ¿De dónde salió esa masa? ¿No? La masa se conserva, o sea que si el tipo pesaba 60 kilos antes, tiene que pesar 60 kilos después. La otra opción es que Hulk sea completamente hueco, que adentro esté lleno de aire. Pero es difícil porque de hecho camina y se mueve la tierra, o sea, es claramente imposible. Pero esto es un ejemplo evidente de una imposibilidad. Hablo de leyendas y de superhéroes en el mismo contexto porque uno puede imaginarse que dentro de 500 años algunos de estos superhéroes se van a ver transformados en leyendas, ¿no? Y la gente va a narrar historias de Hulk o de, no sé, Superman sin pensar o preguntándose si son historias reales o no, y ciertamente la imposibilidad física de alguna de ellas te va a decir que no. Este es Iron Man, donde de nuevo Iron Man pretende ser un superhéroe realista en el sentido que es una persona que está metida en un traje de hierro. Sin embargo, aparentemente la persona que, no sé quién es el autor original de los primeros cómics, se dio cuenta de que para mover un traje de hierro con la rapidez con la que la mueve Iron Man y ponerlo en el aire y mantenerlo flotando con unos cohetitos nomás por no sé cuántas horas, tiene que tener una fuente de energía lo suficientemente intensa y por eso, ¿cómo se llama? Stark tiene en el pecho alguna cosa que siempre es algún reactor nuclear con rayos gamma o alguna cosa así. Eh, que de nuevo uno debería preguntarse si tener una fuente de energía tan eficiente en un volumen tan chico es posible, pero eso ya es más difícil de responder. Entonces uno podría imaginarse que la leyenda de Iron Man dentro de 500 años sería más discutible. Estos son superhéroes más reales, estos son los Watchmen, que al quien no haya leído esta historieta, si les interesan las historietas, si les gustan las películas, esta es muy linda. Donde hay un personaje irreal, que es ese que brilla en azul atrás, que es Doctor Manhattan, que de nuevo los rayos gamma y no sé qué explicación volada que realmente necesitarían un asesor que por lo menos les ayude a mentir más elegantemente, lo transformaron en algo trascendente, pero todos los demás son personas normales, eh, nada más que se visten de manera rara por una cuestión de diversión o algo así. Pero en ese sentido son historias un poco más realistas de superhéroes. Y finalmente la historia más realista que yo he visto, que de hecho como justificación de un mito de superhéroes es muy linda, es... A ver si aparece. No aparece. Dale tiempo. Ahí está. Es esta que está acá, que es la historia de Unbreakable, que es una película de los 80, creo, o de los 90 con Bruce Willis, donde básicamente se habla, es muy lindo porque si ustedes atendieron a lo que conté antes sobre gaussianas, si hacemos alguna gaussiana que hable de la resistencia física, ciertamente hay personas que están en el centro de la gaussiana, la mayoría de nosotros vamos a estar en el centro de la gaussiana en cuanto a resistencia física de lastimarse, de romperse los huesos, de enfermarse. Pero hay personas que están en los extremos de la gaussiana, y así como hay personas desgraciadas que se rompen los huesos y se contagian las mayores enfermedades y están todo el tiempo enfermos, hay personas agraciadas que son particularmente resistentes a las heridas y a las enfermedades. Esta película, por supuesto, que exagera esa situación, pero habla de una persona excepcional en el sentido que es excepcionalmente resistente, en el sentido que está en el extremo más resistente de la gaussiana. En ese sentido, esta es la versión más realista que yo he visto de la leyenda del estilo de superhéroes y demás. Bueno, ahora esperar que pase la filmina siguiente, no me acuerdo si queda algo de este tema, creo que sí.
Bueno, sí, rápido. La física como herramienta para la antropología. Hasta ahora veníamos viendo la física como un sustrato para la antropología, la física como una herramienta de antropología. Una cosa que hacen los antropólogos, la arqueología es parte de la antropología, y una cosa en la que la física tiene mucho que ver son las técnicas de datación, es decir, saber qué tan viejas son muestras arqueológicas. Entonces, una de las técnicas es carbono 14, que es una de las técnicas más usadas para muestras no muy antiguas. Otra técnica que se usa en muestras de alfarería en general es lo que se llama termoluminiscencia. Y hay otras técnicas más, yo no tuve tiempo de estudiarlas todas, estas dos son las que encontré como más fácilmente explicables desde la física. Entonces, esos son rayos cósmicos, incidiendo sobre una población humana. Todo el tiempo estamos recibiendo rayos cósmicos, no es algo excepcional, es algo que pasa todo el tiempo. Ahora mismo estamos recibiendo rayos cósmicos en el aire, en nuestros cuerpos, en el piso, en todos lados. Los rayos cósmicos actúan sobre el nitrógeno del aire. El aire tiene un 70% de nitrógeno, si no recuerdo bien. Sí, 70% de nitrógeno. Y le arranca un protón y lo transforma en carbono. Los rayos cósmicos son, ahí ese n minúsculo es un neutrón del rayo cósmico que incide sobre un átomo de nitrógeno del aire y lo transforma en carbono. Pero ese carbono es un carbono que en lugar de tener 12 nucleones tiene 14. Eso es lo que se llama carbono 14. Ese carbono es un carbono que está en el aire. Ahí tenemos a Roberto y Carlos Neandertal, que obviamente están todo el tiempo respirando, respiran carbono y exhalan dióxido de carbono, pero parte del carbono que respiran, mejor dicho, en realidad no están respirando, están comiendo. Ellos comen plantas, las plantas respiran y fijan el carbono. Pedro y Roberto comen plantas y fijan en su cuerpo el carbono. Parte del carbono que fijan lo exhalan como dióxido de carbono, pero otra parte del carbono queda fija en su cuerpo formando las estructuras del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, en el cuerpo de Pedro y Roberto, ese carbono 14 está volviendo a transformarse en nitrógeno, volviendo a transformarse lentamente en nitrógeno, emitiendo un neutrino y un electrón. Eso pasa continuamente, lo que pasa es que Pedro y Roberto siguen comiendo. Entonces, todo el tiempo que están vivos, la cantidad de carbono 14 que hay en sus cuerpos es más o menos constante, porque si bien el que van comiendo se va desintegrando, ellos van comiendo más. Entonces, normalmente en el cuerpo de un ser vivo hay una cierta cantidad de carbono que es carbono 14. Lo que pasa es que cuando Pedro y Roberto se mueren, ese es el cráneo del pobre Roberto, que murió devorado por un tigre de sable, por un tigre de dientes de sable. Cuando ellos se mueren, esta degradación del carbono 14 deja de ser suplantada por nuevo carbono que van absorbiendo y entonces se empieza a degradar. Después de un tiempo, la concentración de carbono 14 obedece esa formulita que está ahí. La concentración es eso que es entre corchetes, por eso puse los corchetes. La concentración de carbono 14 en un dado instante es igual a la concentración de carbono 14 inicial por E a la menos lambda T, donde ese lambda es un numerito que es la vida media del carbono 14. Es 1 sobre la vida media del carbono 14. Entonces, de ahí podemos despejar T, ¿no? Entonces agarramos el cráneo de Roberto, le sacamos un pedacito, vemos cuánto carbono 14 tiene y somos capaces de decir cuánto hace que se está degradando. Estoy despejando de la formulita de arriba T. Entonces soy capaz de saber cuánto hace que se murió Roberto Neandertal y soy capaz de saber qué tan viejo es el cráneo. Esa técnica funciona en muestras de hasta 50.000 años. Y esta es la manera como se usa el carbono 14 en antropología, en arqueología, para determinar antigüedad de muestras. Tienen que ser muestras biológicas que hayan estado absorbiendo carbono durante la vida y que dejen de absorberlo una vez muertos. La termoluminiscencia se usa sobre vasijas. Resulta que el material del que están hechos las vasijas, estas vasijas cuando se calientan, ¿cómo era esto? Todos los materiales tienen un cierto número de lo que se llama defectos cristalinos. Uno tiene un cristal y en el cristal, en algún lugar donde tendría que haber un átomo, por ejemplo, tiene un cristal de cloruro de sodio. En algún lugar donde tendría que haber un átomo de sodio, en lugar de haber un átomo de sodio hay un agujero. O hay un electrón ahí. Hay una cierta cantidad de defectos. Los electrones no están en los lugares donde tienen que estar, están un poquito corridos respecto a donde tienen que estar, están en otro lugar. Eso se llaman defectos. Cuando uno hace un ánfora de alfarería, como esa que está ahí, la hornea, y además luego es probable que el ánfora se use para calentar alimentos, o sea, se siga calentando. Entonces, durante todo el tiempo de uso del ánfora, el ánfora está sometida al calor. El calor hace que los defectos desaparezcan. Entonces, en general, una pieza de alfarería usada durante muchos años suele tener muy pocos defectos. El material del que está hecho tiene pocos defectos de
como se dice, pocos defectos de cristalinos. Sin embargo, cuando la pieza se deja de usar y queda tirada, esa pieza está sometida a los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos vuelven a crear defectos cristalinos en la pieza. Entonces, la pieza que no tenía defectos por haber sido calentada durante muchos años, empieza a acumular defectos por el efecto de los rayos cósmicos. Cuando pasa el tiempo, somos capaces de contar cuántos defectos tiene una pieza de alfarería, una pieza de... sí, una ánfora, por ejemplo, mirando cómo brilla cuando la calentamos. La cantidad de brillo que emite, el brillo que emite algo al calentarlo es la energía que sale de los defectos que se acomodan. Entonces, cuando uno agarra una pieza vieja de alfarería y la calienta, esa pieza brilla, y viendo cuánto brilla, sabemos cuántos defectos se están acomodando, están desapareciendo del material. Y por lo tanto, podemos contar cuántos defectos tenía la pieza y podemos saber qué tan vieja era, cuánto tiempo estuvo sometida a los rayos cósmicos que fueron acumulando defectos en el material. Ahí está, lo que hace el arqueólogo es poner la pieza a calentar y mide los defectos viendo cómo brilla el material. Y eso permite medir edades desde 10.000 hasta 500, desde 1000 hasta 500.000 años. Entonces esas son técnicas de datación, eso es uso de conocimientos de física, todo esto es física de la más cruda posible aplicada a antropología. Técnicas de imágenes, por ejemplo, esto se usa muchísimo en análisis no destructivos de restos, de momias, de piezas. Entonces, rayos X, resonancia magnética nuclear, ecografía, todas las que vimos en medicina también se usan para momias. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es una radiografía de una momia. Esto otro es una tomografía, no, es una resonancia magnética de un cráneo de una momia. Esta otra foto que está acá, ahí vemos una momia que tiene metida una ánfora dentro del cuerpo y esto se ve en una radiografía. Después lo que está del otro lado creo que es una endoscopía, o sea, se mete una cámara a través de una tripa adentro de la momia para ver qué es lo que tiene ese ánfora, algo tan importante como para abrir el cuerpo de una momia y meter el ánfora adentro. Tengamos en cuenta que en la prehistoria las ánforas no eran objetos baratos que uno compraba en un kiosco, ¿no? O sea que meterlo dentro de una momia era porque era algo importante y ritual y adentro habría algún material que se consideraba importante. Queremos saber lo que tiene adentro sin destruir la momia, ¿qué hacemos? Bueno, en particular primero saber si está, sacándole una radiografía y después entrar con una técnica de endoscopía o de ecografía hasta la ánfora para ver lo que tiene. Esto es una aplicación de técnicas de física a antropología. Esto de nuevo, esto creo que es tomografía, si no recuerdo mal, o ecografía, de la reconstrucción del tórax de una momia. También estamos viendo, se ven cosas tales como fracturas de huesos o cómo murió, saber cómo murió un determinado personaje histórico sin alterar el cuerpo, por ejemplo. Todas estas cosas son aplicaciones de física a la antropología. Y en la dirección contraria, la aplicación de la antropología a la física, tenemos la aplicación de la antropología social y cultural al grupo de seres humanos que hacen física. Entonces está, por ejemplo, la etnografía de la física, la etnología de la física, saber qué razas, cómo se distribuyen los físicos en razas, en géneros, en edades. Está el lenguaje científico, que es cómo se crean jergas particulares dentro de diferentes regiones. Esto es súper interesante. Yo trabajo en física teórica, nosotros tenemos una jerga particular para referirnos a las cosas. Mi área es la física teórica de altas energías. Yo soy bastante ecléctico, soy una persona bastante poco normal en el sentido de cómo funcionan los físicos, entonces también he trabajado en áreas de materia condensada. La gente que trabaja en materia condensada designa las mismas cosas con palabras diferentes. Entonces una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando salta de área es aprender la jerga. Eso es increíble, ¿no? Porque somos todos físicos teóricos, que se imaginan que en Argentina tenemos 500 en total. Y ya tenemos jergas diferentes en áreas muy cercanas. Otra cosa interesante también es que la jerga cambia de lugar en lugar. Entonces, por ejemplo, en Bariloche, la gente del Balseiro tiende a traducir absolutamente todas las palabras, mientras que en La Plata se usan un poco más de palabras sin traducir, o sea, se usan muchos más anglicismos. En Córdoba se usan también un conjunto diferente de anglicismos. No sé, nosotros decimos teoría de gauge, en Bariloche dicen teoría de calibre, por ejemplo, cosas así. Entonces ya hay toda una divergencia en los lenguajes y en las jergas a nivel local que es
campo de estudio de los antropólogos es el estudio de la tribu científica, digamos, de los códigos y de las reglas y de la evolución del lenguaje y de comportamiento del grupo humano que constituyen los científicos y en particular los físicos. Entonces eso, por ejemplo, que está ahí son etnografía de la física, esto está publicado por APS, que es la American Physical Society. Entonces están los bachelor y PhD, es decir, la gente que es licenciada y doctor en física, separados por razas, porque en Estados Unidos la raza es muy importante para todo. A mí una vez me preguntaron de qué raza era y no supe contestar, pero entonces, ¿cuántos físicos son nativos americanos? ¿Cuántos son negros? ¿Cuántos son hispánicos? ¿Cuántos son asiáticos? ¿Y cuántos son blancos? Después, en el otro gráfico dice grados de licenciatura obtenidos por los africanos, African American, o sea, los negros americanos, en física, en ciencias de la tierra, en ingeniería, matemática, química, etcétera, como función del tiempo. Los grados de licenciatura por los hispanos americanos también en las diferentes regiones. A mí lo que me divierte siempre de este tipo de cosas, esto es un tipo de obsesión muy norteamericana, lo que me divierte en general es que la división en razas es completamente ad hoc, porque si bien es cierto que uno siempre puede distinguir a un blanco, una persona de origen africano en general, porque bueno, el blanco de origen europeo tiende a tener la piel más blanca y demás, y el blanco de origen africano tiene la piel más oscura, los labios más gruesos, etc. Pero en algún momento se vuelve, digo, ¿qué es un hispano? Un hispano es un latinoamericano, pero eso, ¿qué tiene de racial si los latinoamericanos somos un pueblo completamente diverso? Estamos llenos de negros, por ejemplo, estamos llenos de blancos, estamos llenos de amerindios. Entonces, ¿qué es un hispano? Es alguien que habla español, pero eso no es una clasificación racial, sino lingüística. Es muy divertido porque algo que en Estados Unidos es capaz de generar una revolución, como pasó en las últimas 2 semanas, en realidad no deja de ser una clasificación bastante arbitraria, digamos. Independientemente de que uno puede distinguir claramente algunas razas de otras, pero eso no quiere decir que tenga algún sentido esta clasificación y no otra. Eso que está ahí es el análisis de los términos utilizados en los estudios científicos. Eso está hecho sobre mis papers hasta el año pasado y son los términos más frecuentes usados en mis papers. Eso dice algo sobre mi área de estudio y también dice algo sobre mis vicios lingüísticos, por ejemplo usar find, parece que la palabra que más uso es find, que evidentemente no es un vicio lingüístico, o solution. Pero, por ejemplo, field theory, o space, gravity, o dimension, son palabras muy frecuentes y están diciendo algo sobre mi campo de estudio y están diciendo algo sobre la jerga que se usa en mi campo de estudio, porque esas mismas palabras, esos mismos conceptos se denotan con otras palabras en otros campos de estudio. Esas son las palabras más frecuentes. También uno puede estudiar las palabras más únicas en el trabajo de un cierto autor, un cierto conjunto de autores, un cierto conjunto de personas. Más únicas quiere decir que no las usan otros autores o otras personas. Por ejemplo, find, evidentemente tengo que dejar de usar find o recently, o paper, evidentemente son palabras que se usan poco y que yo uso mucho en mis textos. Dirac, fermion, fermionic, etc. Y después uno puede hacer un análisis equilibrado entre frecuencia y unicidad como para tener una visión de qué es lo que caracteriza el trabajo. En este caso es de un autor, pero esto puede hacerse sobre un grupo de personas para tener una caracterización de qué es lo que caracteriza el lenguaje de determinado grupo científico. Entonces el estudio de los grupos científicos como tribu, digamos, la etnografía científica, la etnología, el estudio de su lenguaje y demás, es aplicación de antropología a la física. Creo que esto era lo último, sí. Terminamos la clase que viene, vamos a empezar con física y sociología. Espérenme un cachito que prendo la luz. Con esto ya estamos terminando, entonces les decía, la clase que viene empezamos con física y sociología y no me acuerdo qué era lo otro, si era física e historia, la verdad es que ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, quiero volver la cámara, pero por alguna razón no vuelve.
No sé si quieren preguntar algo, como quieran, si no terminamos acá. No, no escuché. Si alguien quiere preguntar algo, no sé qué pasó, no se escuchó nada.